Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Nosotros realmente nos sorprendemos con los números de la cantidad de gente que asiste a este programa de debate político y eso es muy saludable porque evidentemente quieren saber qué dicen, qué proponen los candidatos. Nosotros vamos a seguir con esto, los principales candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Antes quiero comentar algo de lo que pasó en la semana. Esta fue una semana, son 2 semanas en las que el conflicto social se está centrando una vez más en el drama de la salud. Y tenemos a todas las personas que están con enfermedades de cáncer, que vos sabés que es lo que se llama una enfermedad trágica en términos económicos, catastrófica en realidad en términos económicos, no solamente de salud, porque lleva a tantas familias a la pobreza. Y está pasando lo mismo en el Instituto de Previsión Social. También hubo reclamo porque no están llegando los medicamentos oncológicos. Y yo quería compartir algunos números porque hay que entender que estas situaciones se dan porque tenemos modelos que no funcionan. Más allá del tema de la corrupción, todos coincidimos en que obviamente ese es un flagelo que se lleva ingentes cantidades de recursos. Pero no es el único problema. Y te quiero plantear rápido el caso del Instituto de Previsión Social. El grueso de los trabajadores que tienen seguro social aportan sobre el salario mínimo. Hoy el salario mínimo está en más o menos 2.550.000 guaraníes. Lo que se va para salud es el 9%. Es decir, son más o menos unos 230.000 guaraníes que se destinan para el seguro de salud. Y por cada asegurado, en promedio, en el Instituto de Previsión Social, están los 2 hijos de la persona asegurada, la pareja y los padres. O sea, hay 6 personas que tienen el seguro médico con un aporte en el Instituto de Previsión Social. ¿Eso cuánto hace? Por mes son más o menos 38.000 guaraníes. Pregúntate vos, ¿qué seguro privado te da algún tipo de cobertura por 38.000 guaraníes por mes? En teoría, para que veas cómo funciona esta ficción, el Instituto de Previsión Social, con ese monto, te tiene que dar una cobertura del 100%. Es decir, si tu padre, vos sos el que estás aportando, tiene un problema cardíaco y hay que hacerle una operación a corazón abierto, en teoría el IPS te tiene que cubrir absolutamente todo con tu aporte por tu padre de 38.000 guaraníes. Esto es imposible, en ningún lugar del mundo esto es posible. ¿Cómo consiguen cerrar las brechas? ¿Por qué sí puede ocurrir en España o en Inglaterra y no en Paraguay? Porque la diferencia la pone el Estado. Y eso se podría hacer si hoy todos los trabajadores tuviéramos Instituto de Previsión Social, IPS. Pero resulta que solamente 2 de cada 10 trabajadores tienen un seguro, tienen hoy el seguro social. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos con nuestros impuestos cubramos el déficit para un beneficio que va a ser solamente para 2 de cada 10? Y esto, si lo llevas a nivel país, hace que el problema sea todavía mayor. Y quiero aterrizar en lo que ocurría en todos estos días con el tema de los enfermos oncológicos, para entender la causa del problema. La corrupción existe, es real. Pero fíjate estos datos que me daban en estos días desde el Parlamento. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Hoy el costo para la salud pública de todas las enfermedades vinculadas con el consumo del cigarrillo está en el orden de los 280 millones de dólares por año. Entre 240 y 280 millones de dólares por año gasta el Estado paraguayo para tratar a pacientes con enfermedades vinculadas con el consumo del cigarrillo. ¿Cuánto recauda el Estado en concepto de impuesto selectivo al consumo por la venta de cigarrillos? 80 millones de dólares. Es decir, hay un negocio que genera una pérdida solamente en salud, si vamos a hablar de dinero, porque ni hablemos de la vida que se pierden, ¿verdad? 240, vamos a poner 240 millones de dólares.
pero está recaudando 80. O sea, hay 160 millones de dólares que ponemos nosotros. ¿Cuánto se cobra de impuestos por la venta de cigarrillos? Se consiguió un aumento importante, era el 16%. Ahora está en un 20%. Y quieren subir por lo menos a un 22%. ¿Cuánto se paga, por ejemplo, en Brasil? Entre el 80 y el 90%. El problema de salud no es solamente un problema de corrupción y no es solamente un problema de medicamento, es un problema estructural. Lo que se está aportando para la salud es absolutamente insuficiente y estamos pagando entre todos para el beneficio de muy poco. Estas cuestiones, si no las resolvemos, nos vamos a evitar que sigamos teniendo gente que sale a la calle a cerrar una ruta para conseguir un medicamento que le permita vivir por lo menos unos meses más. Señores, eso es inadmisible. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, ya le doy la bienvenida a otra de las duplas que están presentándose para las presidenciales. Euclides Acevedo, candidato a presidente de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación aquí. Con Jorge venimos a aumentar tu rating. Gracias, yo sé que va a ser así. Doctor Jorge Crey, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia y bueno, aprovechar para que vos, el equipo de aquí y toda la ciudadanía tengan un buen año, más allá de los entuertos electorales. Bueno, gracias. Ojalá que sea así realmente. Bueno, primero que nada, Euclides, ¿cómo va la campaña? ¿Tenés algunos números? No te voy a pedir que compartas, pero digo, ¿cómo ves la evolución de esto? Mi amigo Jorge Querey, cuando se incorporó a la dupla, dijo, vamos a hacer una campaña arrolladora. No le creí mucho en ese momento, pero con el transcurrir del tiempo le doy la razón. ¿Por qué le doy la razón? Porque estamos despertando expectativas mucho más allá de nuestras presunciones aritméticas. Nuestras mediciones nos indican que estamos en pleno decolaje. Todavía no tenemos la velocidad crucero, que depende de un montón de circunstancias. Entre otras cosas, este mes de enero siempre es tórrido, siempre es pesado. Sin embargo, nosotros nos aislamos del hábito vacacional del mes de enero y estamos en óptima condición. Jorge, antes de entrar con la campaña propiamente, ¿el Frente Guasú está dividido ahora? Te repito lo que habíamos conversado ya en una oportunidad aquí en tu programa, ¿verdad? El Frente Guasú tiene una historia, tiene una referencia y tiene un contenido que va persiguiendo a través de los años, ¿sí? Nosotros estamos muy de acuerdo y conformamos de punta a punta detrás de la lista 40, ¿verdad? Vos sabés que está unificado eso, se ratificaron los acuerdos de apoyos en las gobernaciones, diputaciones, etcétera, y en la chapa es donde se autoriza a partir de una decisión de la mesa de presidentes la decisión de apoyar a una u otra chapa dependiendo de la lectura que tenga cada organización política que compone el Frente Guasú. Eso es lo que ha ocurrido. Nosotros, un grupo con Sixto Pereira, Hugo Richard, Kencho Rodríguez, etcétera, y otros referentes, nos hemos tenido la lectura de que lo adecuado era conformar la dupla con el doctor Euclides Acevedo y aquí estamos, ¿verdad? Para fortalecer nuestro proyecto histórico que viene desde el 2010 y por otro lado tratar de fortalecer una chapa presidencial, que es lo que estoy haciendo con el doctor Euclides Acevedo. Y otro sector está con la chapa de Efraín Soledad. Así es. Por eso está dividido el Frente Guasú. En apoyo a la chapa. ¿Y eso no es restar, digamos, impacto del peso que pueda tener el electorado del Frente Guasú? No porque yo creo que podés hablar con cualquier publicista, etcétera, cualquiera de esos. Estar en la chapa presidencial es un factor de crecimiento. Hoy yo recorro de punta a punta el país, respetuosamente hablando de la lista 10, que es la otra lista que apoya la dupla, ¿verdad? Y por el otro lado hablando y estructurando con los compañeros de la lista 40.
se ve muy fortalecido cuando estamos en una campaña presidencial. Y la receptividad de eso, yo creo que se refleja un poquito en lo que decía. Podríamos discutir números, siempre este ambiente de las encuestas y todo eso es una cosa complicada, pero lo que nadie puede negar es que estamos en crecimiento. Euclides, hasta el momento nunca hemos tenido un escenario en el que un proyecto que no tenga el apoyo de uno de los partidos tradicionales gane las elecciones. Eso no ha pasado ni siquiera con Guillermo Caballero Vargas en su momento, con toda la fuerza y la plata que puso, con Pedro Fadul. ¿Por qué sería diferente en este momento el proyecto Euclides Querey? Porque la coyuntura es distinta, mi querido Vareiro. La coyuntura es distinta porque venimos de una pandemia que ha desarticulado muchas cosas. Un modelo que está agotado y los partidos tradicionales, algunos fracturados y otros con graves lesiones en su unidad interna. Entonces, una tercera opción, que yo no sé, en realidad no es una tercera opción, es una tercera propuesta. Nosotros creemos que la nuestra es la opción. Porque nos planteamos, como suele repetir Jorge, no la alternancia, sino el cambio, porque nos planteamos la transformación de un modelo que afecta a los partidos tradicionales, porque finalmente colorados y liberales son damnificados de este modelo de inequidad social. Entonces nosotros creemos que ante ese agotamiento, por eso tenemos un programa debidamente discutido, prolongadamente debatido y acordado para decir que nosotros somos la opción y la temperatura social se nota en nuestro contacto con la gente. Lo que te decía, un entusiasmo casi inusitado, que la gente está harta de más de lo mismo. Por eso nosotros no nos guiamos de manera aritmética de los antecedentes. Esta es una coyuntura completamente diferente. Ahora, a la hora de votar, el día de las elecciones, el aparato, o sea, digamos, eso no cambió. ¿Cómo sería, es decir, cómo podría un movimiento ajeno a los partidos tradicionales competir con ese aparato? Vos sabés que esta es casi la democracia de las mesas. Tener gente en todas las mesas, en todos los lugares de votación del país. La vamos a tener. Son 22.000 mesas. Vamos a tener probablemente 40.000 arcángeles que cuiden los votos. Y atendé bien esto, Luis. Hoy día ya la mesa no elabora el acta. La máquina elabora el acta. Lo que tenemos que hacer es cubrir todas las mesas con veedores, observadores, etcétera, etcétera, de tal suerte a que mientras yo me vaya al baño no me carguen los votos, porque la máquina no reconoce a quién vota. Luis Vareiro puede votar 10 veces, la máquina no sabe quién es Luis Vareiro el que votó. Claro. ¿Me explico? Entonces nosotros, hace rato tenemos nosotros un equipo de control electoral preparando. Por eso es que a veces nosotros, mientras no aparecemos tanto, recién ahora vamos a aparecer de vuelta en los actos públicos, nos estamos dedicando justamente al montaje logístico del proceso electoral. Sabemos perfectamente, ahí donde nosotros estamos, ahí nos mastican, seguro. ¿Por qué? Porque es un hábito que se ha reproducido con el correr del tiempo. Pero Querey y yo tenemos cara de ingenuos, pero no lo somos. Claro. Ahora, es inevitable, vos sabés que, y obvio que te molesta la crítica, ¿verdad? Que menciona que tu candidatura, si consigue votos, van a ser más votos independientes o votos no colorados, y por lo tanto eso va a ser funcional a la candidatura colorada. ¿Qué decías? Es una apreciación absolutamente equivocada. ¿Por qué? Porque Querey y yo tenemos mediciones científicas. Querey y yo lo que vamos a traer es voto colorado. Eso yo le digo a 2 o 3 atorrantes de la Concertación. Si nosotros vamos a traer votos a quienes ustedes le quieren supuestamente ganar, porque los votos colorados no se van a ir a Alegre. Eso yo te puedo asegurar también por las mediciones que tenemos. Entonces, no tiene sentido y es fruto de una superficialidad analítica eso de que nosotros vamos a quitarle votos a la Concertación y por lo tanto vamos a hacer funcionales al Partido Colorado. Te hago una pregunta puntual. En el 2013
Se presentan, además de los colorados y los liberales, ¿verdad? Cartes, por un lado, Efraín Alegre y Filisola por el otro. Se presenta Mario Ferreiro y Aníbal Carrillo. ¿Fueron funcionales al Partido Colorado? ¿Vos creés por ventura que el doctor Querey, con toda su trayectoria, me excluyo, te parece que va a ser funcional al Partido Colorado? Salvo que me lo demuestren científicamente, porque las percepciones hoy día son tendenciosas y hasta malintencionadas, diría yo, lo cual hace que la polarización sea una forma engañosa de permitir la continuidad del sistema en contra del cual nosotros estamos. Ahora, eso quiere decir que el propio cartismo está teniendo una lectura equivocada y no se da cuenta de que vos vas a llevarte votos colorados, porque los medios de Cartes te están haciendo una campaña evidente. No, Yo no soy sé muy si me sincero. hacen una campaña evidente, pero lo que yo digo y me excluye tu medio, que creí que era mi amigo, no hay una orden expresa, pero de que me ningunean, nos ningunean, y a veces ni qué decir. Sin embargo, eso no quiere decir que yo le che, no vayas a sacar nada en La Nación porque eso me va a vincular con el cartismo. No, o sea, no vas a salir a decirle, che, no saquen. No, Digo, no, ellos obvio. están, pero ellos Pero no está están bien. teniendo esa lectura, te Sí, digo. pero yo tengo información desde adentro del cartismo que dice, epa, la dupla Euclides Querey nos puede crear problemas. Y le O sea, vamos- ¿vos crees que se va a revertir esta... van a empezar a bajarte la caña? Probablemente. No me va a extrañar. A ver, me gustaría saber, ¿qué decís vos, Jorge? Creo que, digamos, el cartismo ha tenido pocos enemigos tan eficientes en su rol, y lo digo como un halago, ¿verdad? Como el doctor Jorge Querey, que hizo todo el trabajo desde el legislativo sobre lo que fue, digamos, el lavado de dinero y todo esto que involucra al grupo Cartes. ¿Qué sentís cuando se menciona que esto puede ser, digamos, un satélite del Partido Colorado? Primero una aclaración. Los primeros en hablar con Euclides sobre el tema del acercamiento fueron Sixto y Hugo Richard, ¿sí? Sixto Pereira y Hugo Richard. Cuando yo hablo la primera vez, un acuerdo que llegamos es cero vínculo con el cartismo. Cero. No existe ninguna posibilidad. Si el próximo fiscal general del Estado toma las documentaciones que nosotros hemos arrimado con respecto al cartismo, a Santiago Peña, con respecto a las financieras que son funcionales no solo al grupo empresarial y al modelo oligopólico que desarrolla el cartismo como sector empresarial, vamos a llamarle, sino que incluso los vínculos delincuenciales que tiene el cartismo. Suficiente documentación hay. Espero que el próximo fiscal general del Estado, el doctor Rolón, a quienes hemos confiado nuestro voto en el Senado para confirmar su titularidad en la Fiscalía, espero que sea consistente y saque de los cajones esos documentos, porque yo estoy seguro de lo que es esta gente. Pero a renglón seguido te digo lo siguiente, no tengo la más mínima duda de que si nosotros estamos en el gobierno, y ese fue un acuerdo que Euclides y yo hicimos, inmisericordia de persecución a las organizaciones criminales. Inmisericordia porque el daño que estamos produciendo al Paraguay, y no solo al Paraguay, a la región le estamos generando miles de problemas. A Europa le estamos generando problemas con narcotráfico, a Brasil con armatráfico. Entonces, aquí hay una cuestión muy concreta de una decisión tomada con respecto a eso, ¿verdad? Segundo, creo que es importante entender de que el modelo Santiago Peña, y ahí por un momento, como decía el apreciado y finado Humberto Rubín, hagamos el pensamiento mágico de que nadie es corrupto, ¿sí? Y pongamos a los partidos tradicionales. Luis, vos sabes bien los años y las discusiones y los debates desde que éramos estudiantes con respecto a que los partidos tradicionales proponían un modelo que no iba a ser salida para la República, que creemos que tenía que generarse otro modelo político, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Por lo tanto, es consistente con esa historia de construcción que estamos teniendo. El modelo económico, el modelo político y el modelo social de Santiago Peña no es el modelo que va a sacar con esa actitud despreciativa
hacia docentes, hacia funcionarios públicos, hacia, etcétera, sectores trabajadores, no es conducente con respecto a eso que vos estuviste tocando. Antes, cuando comenzaste, cuando hiciste la introducción del programa, ¿vos crees? Y ahí podríamos tener alguna diferencia, porque cuando se habla de los aportes, justamente si uno hace el cálculo en términos individuales, en la previsional, en la seguridad social, lógicamente un modelo de capitalización individual estamos lejos de pensar de que eso pueda tener alguna cobertura. Es decir, cuando hablamos es de un modelo que la terminología se discute, ahí si es capitalización colectiva o sistema de reparto. No voy a entrar en ese debate teórico, vamos a llamarle. Lo que sí es claro, y yo conozco también el sistema privado de los seguros. ¿Por qué tener una cartera de 40, 50 mil asegurados es ganancia para las empresas del sector privado? Porque trabajan con la misma dinámica, porque se parte de la base que el uso de esos 50 mil, 60 mil o 70 mil que forman la cartera de esa empresa privada, el 10% lo va a usar. Y, claro, por la cobertura totalmente. Claro, y el 90%. Y finalmente te agrego unos numeritos que tenemos muy en claro. Y en ese terreno, a mí, yo recuerdo cuando una vez hablamos en broma, nos encontramos con Euclides y le dije, porque fue en broma esa vez, le dije, quiero ser tu vicepresidente, le dije, ya que vas a ser presidente, nombrame a mi vicepresidente, le dije, pues aquí ya fue en broma, te juro que fue en broma. Y él me dijo, no, te vayas y le apoyes a donde le apoyes, vos te vas a ir a IPS, me dijo. Entonces entendemos bien este problema de la previsional. 80% del aporte obrero patronal es fuga, 80% de ese 20%, Y después hay 80% que no figura en el mapa. Claro, que no existe. Vamos a hablar enseguida de todo eso, cuál es la propuesta. Para ir completando un poco el escenario político, electoral, digamos, ¿cómo financiás esto, Euclides? Porque esto cuesta un montón de plata. Sí, y ahí es donde a mí me causa mucha gracia, cuando dice que nosotros recibimos plata de no sé dónde. Además, una miseria lo que no dicen que recibimos, pues se necesita mucho más. De momento nosotros nos financiamos con los aportes de nuestros candidatos y con la militancia. Y ahí debo felicitar a los compañeros del Frente Guazú que hacen prácticamente ad honor en todo, a puro pulmón. Y nosotros creemos que ahora con la colaboración de cada militante de 3 millones o más, según el caso, vamos a ir completando y satisfaciendo las necesidades particulares. Hay algunos empresarios que pues, son amigos nuestros que están expectantes de lo que vaya a suceder. Entonces yo les suelo decir a muchos de tus colegas, ¿por qué no te preocupas qué dinero del tesoro público se usa para las campañas y no quién es el empresario que nos pueda ayudar? Esto inclusive discutimos con nuestra común amiga Estela Ruiz. Va a entender más para se financiar, siempre y cuando no sea del Tesoro Nacional. Y en este ataque hay gente que no sé, me asusta la poca creatividad. Satélite en Dalle, no saben ni lo que son los satélites. Si no fuera por los satélites, no se hubiera explorado el universo. Si no hubiera sido por los satélites, las telecomunicaciones hoy no hubieran existido, que es el pulmón de la economía. Nuestro principal satélite, que es la Luna, controla los ciclos del mar. Te digo más, desaparecen los satélites, desaparece Internet, hay un colapso, se quedan sin información y tu GPS no va a funcionar. O sea, hasta en eso son pelotudos, nos otorgan... No me estás diciendo que son satélites con eso. No, te estoy diciendo en que no saben ni siquiera lo que es un satélite. Además, yo te voy a decir una cosa, y a más de uno le dije, yo no soy una linterna que tiene pila, yo soy un tipo que tiene luz propia, yo no necesito de ningún enchufe. Creo demostrar en mi vida que voy a ser satélite de nadie si yo tengo una altísima autoestima. Ahora, cuando vos decís hay que cambiar el modelo, Euclides, vos estuviste en gabinete de varios gobiernos, colorados. Te voy a aclarar, el de González Macri no fue un gobierno colorado. Sí, fue un gobierno, bueno, el presidente era colorado. O sea, Wagner era ministro de Agricultura y yo era senador. No, está bien. Pues, vamos a aclarar eso. Pero precisamente porque conozco al monstruo por dentro, tengo la autoridad moral para decir, esto no va más. No, pero lo que me gustaría que le digas a la gente, cuando vos decís cambiar el modelo, vos estuviste en gobiernos que tienen este modelo. Sí, señor. ¿Qué sería diferente? ¿Qué significa un modelo distinto? ¿Qué? En primer lugar, una aplicación estricta
de la política fiscal. Segundo, una transformación estructural de la tierra. Si bien yo no estuve en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, conozco perfectamente que el INDER es una inmobiliaria clandestina. Para mí es fundamental transformar, como dice Hugo Richard, el aparato productivo si queremos tener una nueva república. Y eso supone un nuevo catastro. El nuevo catastro te va a permitir una distribución inteligente de la tierra con título y propiedad. Y el título y la propiedad, para que esto funcione, requiere asistencia técnica, asistencia financiera, conectividad y mercado asegurado. Es decir, nosotros tenemos que buscar la transformación estructural de la tierra. Sin eso no hay ninguna política de desarrollo que funcione. Y segundo, la política de seguridad, que a mí no me permitieron aplicar por la pandemia, me dediqué a encerrar a la gente. Y tampoco desde el punto de vista de la política exterior, porque tuve que salir a buscar vacunas. Entonces yo tengo asignaturas pendientes que tengo que rendir y demostrar. Por eso me tiro a la presidencia de la República. A ver, quiero entonces, clave para el, digamos, llega a ser presidente, o llegan a la presidencia, la dupla Euclides-Querey, primera cuestión clave, la tierra. Absolutamente. ¿Hay concentración de la tierra en Paraguay? Sí, hay una pésima distribución. Es más, hay un crimen de carácter medioambiental. 10 millones de hectáreas de reserva nacional forestal, capital pulmonar de la República, tiene 4 guardabosques. Un diputado tiene más de 5 policías a su favor. O sea, hay cosas que se contradicen por completo con una concepción moderna. Ahora, pero ¿hay que desconcentrar la propiedad de la tierra? Hay que distribuir primero, las tierras mal habidas deben ser recuperadas, no solamente denunciadas, lo cual supone un trato previo con el Poder Judicial cuya purificación es importante, igual que el Ministerio Público. Y después, evidentemente, hacer una distribución. Por eso que la reforma agraria es una palabra que ya no cabe hoy día. Claro, pero ¿eso qué supone? Digo, si hay gente, grupos que concentran la tierra, ¿estamos hablando de expropiación? No necesariamente, no. La expropiación va a ser conforme a las necesidades de la coyuntura y un claro diagnóstico. Nosotros queremos evitar el circuito suicida, invasión, desalojo, desalojo, invasión. Y eso buscando las causas. Así como vamos a ser implacables con el delincuente de la calle, vamos a ser implacables en la investigación de las causas del delito, que es el desempleo. Jorge, normalmente el Frente Guazú es el que ha tenido mayor vínculo con las organizaciones sociales y sobre todo campesinas. Me llamó la atención que en estos días la Federación Nacional Campesina, probablemente una de las más importantes, tomó la decisión de apoyar políticamente a Efraín Alegre Soledad Núñez. ¿Qué dice eso? O sea, ¿por qué no se jugó con la dupla que vos integrás? No, de hecho, ellos forman parte del equipo que quedó con Efraín Alegre, ¿verdad? O sea, que tomó la decisión de acompañar. Y de hecho, en los próximos días, varias otras organizaciones campesinas van a estar expresando su apoyo a nuestra chapa, ¿verdad? Creo que vos sabés que hay varias organizaciones campesinas, no hay una sola, y con todo el respeto de los compañeros de la federación, hay otras organizaciones nacionales, como la Unión Nacional Campesina y otras organizaciones regionales, que sí están trabajando directamente con nosotros. Es decir, aquí probablemente no se trata de ir sumando numeritos, vamos a decir, con respecto a eso. Lo que sí me queda claro es lo siguiente, y es muy simpático porque en mi caso hay veces que compañeros del progresismo, de la izquierda, me ven con sospecha y los empresarios me ven como Simpatía. Simpatía. De una Estás mutando. No. Un travestismo político. ¿Eh? Qué prejuicioso ese comentario. Absolutamente. Sí, no, un comentario pero vos fijate republicano. Fue. Yo estuve el otro día en José Domingo Campos, casco urbano de José Domingo Campos, reunido con la gente. Y yo simplemente para un ejemplo, porque había gente que vino de la zona rural de José Domingo Campos, pregunto, bueno, ¿quiénes tienen títulos los que el 90% incluso de la gente que vive en el casco urbano de José Domingo Campos no tiene título de su propiedad? Hermano querido, entonces aquí el tema del catastro es absolutamente fundamental para eso que
Muchos restringen, que hablan de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica se ejerce en función a la demostración cabal de tu propiedad. Y hay que hacer respetar tu propiedad. Como contrapartida, las tierras públicas, que son muchas y están usurpadas en muchos casos. Hay un caso de una expropiación grande, de miles de hectáreas, creo que 35.000, 40.000 hectáreas, una cosa así. 3 empresas están ocupando eso y en realidad es producción narcotraficante, que se había expropiado ya con anterioridad y finalmente están ocupadas por eso. ¿En los Antevi? Exactamente. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, es decir, la seguridad a los productores le vamos a otorgar en función al desarrollo científico del conocimiento de la propiedad existente. Y yo te digo una cosa, Luis, el Estado tiene suficientes tierras para hacer esa reforma agraria. El problema es que el INDER se convirtió en una inmobiliaria clandestina, como dice Euclides, y entonces se pasa mercando y generando títulos falsos de tal manera que se genera la confusión sobre esa propiedad. O sea, a ver, ¿están de acuerdo? Bueno, obviamente que están de acuerdo, ¿verdad? Pero digo, esto quiero dejar en claro entonces. ¿El Estado o el INDER tienen suficientes tierras hoy como para resolver el problema de la reforma agraria? Sí lo tiene. El problema es en manos de quién están esas tierras que pertenecen al INDER. Así mismo, Así mismo. clarito. Nosotros, esto es importante, mucha gente dice, ustedes están en contra de la propiedad privada. En absoluto. Nosotros, como dijo Boris, se demuestra la titularidad y transparencia de la propiedad, esa va a ser respetada. Pero aquella que no es respetada vamos a tener que meter ahí y evitar sobre todo eso que se criminalice. Ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo con algunos amigos de la oposición que quieren criminalizar la lucha por la tierra. A menudo hay una cierta jactancia de la administración económica del país que nosotros mantenemos el triple 10, o sea, la tasa de los impuestos están en un 10%, lo cual hace que sea, digamos, muy barato invertir en Paraguay, low cost, y que eso tendría que, obviamente, atraer la inversión extranjera. Además, en los estudios que hay, por ejemplo, de Getúlio Vargas, aparecemos como el país que tiene el mejor clima de negocio. Sin embargo, a la hora de ver la inversión extranjera, no está llegando. O sea, está todo climatizado, está muy lindo el barcito, ¿verdad? Pero no viene nadie. Y en el de enfrente está lleno. ¿Qué van a hacer con el tema de los impuestos, Euclides? ¿Se tocan los impuestos o se mantiene esto así? No. Los impuestos tienen que ser tocados siempre. Pero para eso tiene que haber negociación y pacto. Eso de que tanto hablo, ya soy un impenitente en eso. En los pactos de la Moncloa, lo primero que se tocó es la cuestión de los impuestos, que tiene que ser modificado regularmente. ¿Por qué? Porque los impuestos no pueden ser estáticos porque las necesidades del Estado son dinámicas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer no es aumentar los impuestos, sino que aumentar la masa de gente que contribuye. Acá hay una evasión fiscal fenomenal. Imagínate vos, si en la previsional la morosidad patronal es del 90% y la laboral del 60%, no te quiero ni pensar en aquellos que, digamos, evaden el impuesto general de la nación. Lo que nosotros partimos de una base elemental, el que más tiene paga más y el que menos tiene paga menos. Yo creo que tiene que ser revisado, entre otras cosas, por ejemplo, el impuesto a la renta personal. No puede ser que un trabajador que tiene 2 salarios mínimos tenga que pagar impuesto a la renta personal. Ese es un impuesto al salario. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es auspiciar una ley que se aplique el impuesto a la renta personal para aquel que tenga más de 5 salarios mínimos. O sea, buscar la equidad social. Pero eso tenemos que negociar, por eso en los primeros 100 días nuestro pacto social, a partir del 15 de agosto del 2023, Querey y yo vamos a convocar a las fuerzas productivas del país y decirle, compañero, vamos a ponernos de acuerdo. Este país no puede satisfacer las expectativas sociales y sus roles republicanos intransferibles si no arreglamos el tema de los impuestos. Hay que pagar los impuestos. Esto no lo digo yo. Simón Bolívar ya decía que ciudadano es el que sabe leer y escribir y paga sus impuestos. No podemos nosotros seguir teniendo la morosidad que tenemos. ¿Y vos crees que tiene que haber una tasa progresiva, por ejemplo, del impuesto a la renta personal?
Claro que tiene que haber una tasa productiva. De hecho, recordás que se debatió incluso este tema del impuesto de la gente que gana más de 10 millones de dólares. ¿Recordás que se discutió, que se rechazó, etcétera, verdad? O sea, uno puede polarizar seguramente en esto, pero donde no hay discusión es donde, vamos a decir, el impuesto tiene que ser progresivo. No hay discusión. El Fondo Monetario, la OCDE, lo dice. Entonces, esa es una primera cuestión. Progresivo, yo gano hasta tanto, la tasa es 10. Más de tanto, la tasa es 12. Más de tanto, la tasa es 15. Eso es progresivo. Así es, así es. Y por otro lado, pero también existen las decisiones de Estado. Es decir, si yo quiero industrializar Paraguay, ¿cuáles son las medidas que tengo que tomar? Uno, financiamiento. ¿Cuánto se le dio a la industria nacional? ¿Cuánto se le dio de estos 2.500, 3.000 millones de dólares que habíamos tenido para reactivar la economía? ¿Cuánto le dimos? A la industria, directamente aplicada a la industria, a proyectos industriales. Cero, Luis. O sea, no préstamos. Cero. Pero vos no estás haando de préstamos, estás hablando directamente de subsidiar, por decirlo así. Estamos hablando Con de capital. financiamiento. Primero estoy hablando de Financiamiento, financiamiento. préstamo. Financiamiento. Existen herramientas, vos sabés, a través de la AFD, etcétera. Existen diferentes mecanismos aplicados que los técnicos en su momento explicarán los mecanismos, cómo se puede aplicar. En segundo lugar, tenés que pensar en una cuestión impositiva. Es decir, tienen que tener ventajas y ahí se vincula al tema energético también. Es decir, si nosotros creemos que el desarrollo sostenible pasa por la industrialización y la generación de mano de obra, y eso aumenta el circulante, y eso aumenta el bienestar de cada ciudadano, de cada persona, y nos otorga dignidad. Perfecto. Modelo económico que tiene que responder a ese modelo de desarrollo sostenible. ¿Quién que elige queremos qué hacer. industria vamos a financiar? ¿El Estado? No, yo creo que los potenciales acuerdo. están hechos. Hay un estudio que yo no sé si vos recordarás, Luis, que hicieron los coreanos que hablaban de la cooperación coreana, hizo sobre los motores del desarrollo del Paraguay, y hablaban de 5 rubros en aquel entonces, de 5 rubros que tienen un lugar en el mundo, que tienen un mercado en el mundo que nosotros debiéramos, nuestra relación exterior y nuestra industrialización local debiera apuntar a eso. 5 motores para el desarrollo del Paraguay y subir. Recuerdo que en aquel momento se hablaba de un ingreso per cápita de $2.000 a un ingreso per cápita de $10.000, ¿verdad? Entonces, lo otro, y que no podemos desconocer, eso sí, ahí yo creo que hay que ser humano. Nosotros esta noche, cuando nos están mirando la gente, cuando nosotros estamos cómodamente aquí en el canal, hay 700.000 personas que no tienen un plato de comida sobre su mesa. Hay 2,5 millones de personas que pueden tener el plato de comida, pero si se enferma su hijo no tiene el medicamento para comprar. Eso es inadmisible y el Estado está para proteger a esos sectores al mismo tiempo que impulsar la maquinaria para que progresivamente sean incorporados a un mercado laboral y a un estado de bienestar. Euclides, vos sabés que se trancó el proceso de transformación educativa o de reforma educativa, le pueden llamar como quiera, porque se entró a un terreno de un debate religioso o fantasioso, se habló de la ideología de género, que se quiere imponer la Agenda 2030. ¿Qué opinas de todo eso? Vos estuviste con otros colegas vinculados a ese proceso de descolonización cultural. Por lo tanto, de una apuesta trascendente a la educación. Y son los encomenderos de siempre los que frenaron eso. Con un pretexto engañoso que es el pretexto religioso. Ese proceso de transformación, nadie habló de la cuestión de género. Por eso es que la cuestión educativa tiene que aclararse y explicarse, debatirse. Educación gratuita, laica, libre, infraestructura adecuada para que el aula, para el niño que es el favorito del Estado, pueda tener la comodidad mínima para el aprendizaje y la vinculación con la cultura. Es una política educativa estéril
aquella que se desvincula de la cultura. Por lo tanto, esta discusión, lo periférico se convirtió en la centralidad política. Creo que es una distracción absolutamente engañosa y perjudicial. Y nosotros que hablamos de una nueva república, no la podemos formular sin la creación de las condiciones para un nuevo pensamiento. Y recurramos a nuestra historia. Indalecio Cardoso ya habló del pacto entre la sociedad y el Estado, la familia y la escuela para la emancipación. Nosotros tenemos que descolonizar nuestra educación. ¿Por qué el Uruguay es un Estado republicano? Porque le dio una inyección financiera y de proyectos y de programas a largo plazo a la educación pública. Tenemos que hacer lo mismo. No puede ser que hoy el padre rico, la mamá millonaria, le tire como un bulto al chico en la escuela. No, primero en la casa, luego en la escuela y sobre todo, digamos, darle una conexión con la información ecuménica, con el mundo internacional. Por eso cuando vamos a San Pedro, ¿qué me dicen los agricultores? Yo pensé que me van a pedir crédito agrícola, habilitación, que se deje de ser una especie de usura con acrílico. Me dice, queremos internet. Dirás, ¿cómo? Sí, queremos internet porque queremos estar informados. Entonces, el Estado Nacional tiene que cuidar de su educación, pero no esta discusión pelotuda si eso aumenta más gay que no gay. O sea, es una cosa realmente demencial y ahí donde, digamos, tenemos que hacer de frente a la religión manipuladora, a la espiritualidad cívica. Tenemos que volver a tener la fe en el Dios de Spinoza, no esto que te mienten desde los púlpitos para joderte la vida. Política exterior, fuiste canciller, dijiste, y es cierto, insumió, digamos, la mayor parte de tu tiempo conseguir vacunas. ¿Qué cosas hay que hacer cambiar en la política exterior? No hay política exterior sin política interior. Si la política exterior no se vincula con el aparato productivo, la política exterior se va a agotar en el rito diplomático. Nosotros tenemos que empezar a buscar mercados. Por eso el embajador tiene que ser un espía, tiene que ser un agente comercial y un agente cultural. Y ahí viene el pacto con el aparato, con el sector que produce, con la industria que señalaba. ¿Cómo nosotros vamos a salirnos de la pobreza si no industrializamos el país? Entonces, lo que se produce, yo como Estado le tengo que garantizar el mercado. Y esa es mi función, buscar mercado, garantizar mercado sin ningún prejuicio de carácter ideológico y estar presente en todos los organismos multilaterales que existiere, con gente competente, con gente idónea, con un nacionalismo inteligente, por un nacionalismo de proyección continental. Plantarse, no entrar ahí con una especie de autoestima disminuida, sino que todo lo contrario. Tenemos que ser firmes. Y esto viene de nuestros antecedentes históricos. O el doctor Francia, en la nota del 20 de julio, ya le dijo a Belgrano, cuidado muñeco, acá la libre navegabilidad de los ríos, los territorios tenemos que respetar y una política común de defensa contra aquellos que quieren venir a invadirnos. ¿Taiwán o China? Parece que medio... Te juro que... Sabía que iba a venir, ¿verdad? Sabía que iba a venir. Es como necesario para hablar del tema, aunque en realidad, ¿verdad? No tiene que ser una dicotomía. Te voy a contar una anécdota y que a mí me sirvió mucho esa experiencia. Por el tema de la bicameral de investigación, fui invitado a conversar cuando había venido el subsecretario de Estado, el señor Richard Wells, ¿verdad? El norteamericano. Y recuerdo que me hace esta pregunta que me hiciste. O sea, yo dije, bueno, yo estoy aquí por el tema de anticorrupción y no sé qué cuerno, etcétera, Estoy etcétera. discutiendo esto. Y la primera pregunta que me hace es esta. Entonces, en uno de esos raptos del sentido que aquí Euclides, en algunas cosas estoy aprendiendo de él, le digo lo siguiente. Le digo, mire, el tema es el siguiente, le digo. Los ganaderos hoy en Paraguay apuestan a la relación con China continental. Es decir, si nosotros quisiéramos apoyo político, económico, etcétera, y le pidiéramos a los ganaderos para garantizarle esa relación, le puedo asegurar que vamos a tener el apoyo de ellos. Ahora bien, le dije, ¿qué es lo que ocurre? Usted me está preguntando por lo de Taiwán. Yo le digo lo siguiente.
Y yo les respeto porque ustedes en realidad operan las relaciones internacionales de acuerdo a sus intereses, le digo. Es decir, ustedes responden a su país, a su ciudadanía, y me parece bien, le dije. Lo importante es que usted también sepa que nosotros tenemos intereses como país, le dije. Entonces, si nuestros intereses nos permiten venderle más carne a la China, y le venderemos a la China por el mecanismo que sea. Si los Estados Unidos nos abren el mercado a la carne y no la cuotita, esa es la alicuota que tienen hoy en día, o nos abren otra relación y lo hablaremos. No tenemos ningún prejuicio con respecto a abrir diferentes mercados. Lo que nos importa es que abramos esos mercados que son necesarios para nuestros productores, que son necesarios para que mejore la vida aquí en Paraguay. Eso es responder a nuestros intereses. Y se lo dije a él y me dijo, está bien, me dijo, sí, estoy de acuerdo. A ver, hoy no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Si Euclides Acevedo se convierte en presidente, retoma así En el acto. No importa que sea Nicolás Maduro. En el acto. Nosotros en la Constitución dice autonomía y soberanía de los estados, autonomía y soberanía de los pueblos, no intromisión en los asuntos internos, respeto a la cooperación, etcétera, etcétera. Nosotros en el acto, es más, creo que vos no estabas, pero a Óscar y a Menchi nos habíamos discutido con Castiglione, canciller de entonces, que el error más grande diplomático para que fue haber cerrado nuestras relaciones con Venezuela. Hoy día somos el único país de América Latina que no tiene relaciones. En el acto vamos a tener relaciones de vuelta. Finalmente tenemos vinculaciones, un país petróleo dependiente. Tenemos que buscar un arreglo razonable, nuestra deuda de PDVSA. Es más, siempre tuvimos un régimen favorable en nuestra balanza comercial con Venezuela. Necesitan alimento, usan expeller, nos pueden comprar un montón de cosas. O sea, nuestra relación con el mundo tiene que ser total. El acuerdo Macri-Cartes para resolver el problema de la deuda de Yacyretá cayó. El Parlamento argentino no aprobó, por lo tanto está muerto. La deuda sigue siendo la misma, monstruosa, la que hay hoy allí. Hoy, en términos financieros, no es viable Yacyretá. Itaipú, el anexo C, tenemos que renegociarlo. Se puede renegociar todo el tratado también, por supuesto. Brasil está con su política de los hechos consumados. Ya dice, vamos a cobrar esto por la energía, aunque no hubo todavía acuerdo, pues ya lo hicieron antes. Y esa energía es mucho más barata, de acuerdo con lo que dice el anexo C. ¿Qué hacemos con estos dos embrollos? En primer lugar, nosotros le queremos decir al gobierno del presidente Abdo y al gobierno del presidente Lula, statu quo, no hacer nada hasta que nosotros asumamos, porque vamos a tener que revisar todo como lo está haciendo Lula, el proceso de privatización de Electrobras. Vale decir que nosotros tenemos que decir, un momentito, vamos a parar la pelota y no nos quedemos nosotros en la revisión del anexo C, que intentamos hacerlo y el Brasil nos bicicleteó como siempre, porque tiene que haber acuerdo de parte para revisar anticipadamente. Y vamos a usar eso de pretexto para decirle, presidente Lula, vamos a renegociar todo el tratado. El anexo A está incompleto, el anexo B también está incompleto. La gente no lee nomás el tratado. Y las cruzas de navegación no se ha construido todavía. Y con la Argentina la misma cosa. Decirle, che, Fernández, vos no vas a tener dentro de poco elecciones. Nosotros estamos teniendo ahora. Vamos a parar la pelota y vamos a barajar todo de nuevo. Pero la conversación personal con Lula o con el presidente argentino va a ser siempre acompañado de técnicos y de parlamentarios. Mucha gente dice, ¿para qué le quería llevar a esto a Yura Galleta? Si no hay acuerdo de los congresos, como el que acabas de señalar, no sirve para nada el acuerdo de las altas partes contratantes. Entonces, tenemos que poner un paquete. Itaipú tiene que ser una plataforma de desarrollo regional. Ahí está la hidrovía, está el medio ambiente. Se cometió un crimen ecológico que hay que reparar, un crimen contra los pueblos aborígenes que hay que reparar. Tenemos que dedicar gran parte de ese dinero de Itaipú a la investigación. Nos vamos a quedar sin energía a corto plazo. Investiguemos la eólica, la solar, la atómica. Es decir,
es un paquete integral. El resto es entretenerse. Y fíjate vos, tenemos 2 candidatos a senadores espectaculares, tanto por la lista 10 como en la lista 40. Kencho Rodríguez y Pedro Ferreira. ¿Algo saben del tema? ¿O no? En materia de salud, Jorge, vos adelantabas algo. O sea, nosotros hoy tenemos un sistema en el que, por un lado, tenemos al Estado IPS, que cubre al 10%, tenemos al Ministerio de Salud, que es imposible cubrir todo, tenemos los seguros privados, tenemos hospitales privados, donde hay hospitales privados se construyen ya en hospitales públicos. ¿Qué hacemos con esto que, en suma, igual es absolutamente deficiente para la cobertura de la salud? Fíjate que en el tema sanitario ocurre como en casi todos los temas aquí del país, ¿verdad? Esta es la complejidad y que no se puede agarrar y fracturar de la noche a la mañana uno u otro esquema de funcionamiento, ¿sí? No se puede quebrar. No vas a quebrar el sistema previsional del IPS para hacerlo todo público o viceversa. Suspender toda la atención pública y de ahí, vamos a decir, tirar todo a la previsional. Recordarás que yo presenté un proyecto de migración progresiva de todo el sector público a la previsional del IPS, ¿verdad? Que tuvimos que frenar por el tema de la pandemia, la infraestructura, una serie de cuestiones. Yo te digo lo siguiente, o sea, una salida inteligente, en primer lugar, tiene que ser que pensemos en 2 niveles. El primer nivel es el que creo que durante el gobierno Lugo y en el debate internacional se ha instalado en el sistema de prevención, el sistema de las unidades de salud familiar, que han demostrado, y no estamos hablando de una medicina de baja calidad o de una atención, cuando hablamos de unidades de salud familiar o de atención primaria de salud, estamos hablando de un punto de contacto de la comunidad de 3.000 personas por cada unidad de salud familiar. Sí, por un lado es eso, pero ahí no se agota, porque nosotros tenemos que pensar de qué se muere la gente. En este momento, ¿por qué se está muriendo el abuelo, el tío o el amigo de alguna de las personas que nos están viendo? Y se mueren la mayoría de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de accidentes y de enfermedades pulmonares. Entre esas 4 cosas tenemos la mayor parte. Entonces tenemos que atacar eso. Te voy a decir algo. Si nosotros sumamos la cantidad de unidades de hemodinamia que hay aquí en el país, en realidad tenemos suficiente cantidad para hacer cateterismo. Unidades para hacer cateterismo cardíaco. ¿Por qué entonces no podemos llevar adelante los protocolos de atención inmediata? Que significa que si llegas antes de las 4 horas, no se te hace nada, se entra directamente a un cateterismo para destrancar esa arteria. ¿Por qué no se hace dentro de las 24 horas ese cateterismo? Y porque hay un sistema disfuncional que no está ocurriendo. Entonces tenemos que hacerle funcionar y tenemos que tomar a los subsistemas para atacar esas causas de mortalidad. Entonces las causas de por qué se muere la gente, por un lado y por el otro lado no demás. Yo te digo una cosa, fíjate que en el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher ocurrió algo, hay un modelo de todo el mundo, habla estrictamente de todas las privatizaciones que hizo Margaret Thatcher, pero hubo un modelo en el tema sanitario que no deja de resultar interesante, y más todavía en un país como el nuestro, que la infraestructura del IPS, por ejemplo, está colapsada. Vos fíjate que, ¿sabes qué hicieron? Por decirte, los tratamientos quirúrgicos que tienen previsibilidad en su evolución y en lo que requiere, etcétera, no sé, una cirugía de vesícula, una cirugía de hernia, es decir, ese tipo de cosas, eso que tiene costo absolutamente previsible, se licitó al sector privado. Y la parte donde es una bolsa sin fondo, que son las enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera, entonces tenemos que reducir los costos de eso y la única manera es que sea público eso. Entonces, es decir, los subsistemas deberán acoplarse a ambas cosas. Por un lado, al lado de la prevención a través de las unidades de salud familiar y de la atención primaria de salud, y por el otro lado, a la incorporación a la medicina
aquella medicina que causa la muerte. Y ahí no quiero dejar pasar algo y termino con esto, Luis. Disculpame la extensión de lo que dije. ¿Cuánto sale el kilómetro de ruta asfaltada en Paraguay? Nosotros hicimos un cálculo grosero, rápido. 700, 800 mil dólares a $1 millón por kilómetro, ¿sí? ¿Sabes cuánto cuesta tratar 200 niños con pulmonía, como dice la gente, con neumonía, internados en un hospital, con cobertura de medicamentos, con su sala, con su camita, con su suero, con su radiografía y con sus análisis? $100.000. Si nosotros frontalmente entramos contra la corrupción y vamos rebajando, 1 kilómetro de ruta es suficiente para tratar 200 o 300 niños de esas enfermedades. Euclides, para ir cerrando, ¿cuál es tu opinión de Efraín Alegre? Es un presidenciable tenaz. Porque lo viene intentando hace rato. Es tenaz, por eso lo va a intentar. Y lo va a intentar la cuarta y la quinta vez. Y le hago la información que la tendrá. Allende intentó 6 veces para ser presidente. ¿Santi Peña? Es un hombre con experiencia en el mundo de la finanza. Fue director del Banco Central, ministro de Hacienda, está bien formado, conoce, creo que está mucho más maduro, pero va a carecer de la autonomía para el ejercicio del poder republicano. ¿Horacio Cartes? Un poder fáctico temible. ¿El riesgo mayor para nuestra democracia cuál es hoy? Justamente eso, el copamiento, el bonapartismo a la Bartola. Es decir, eso de querer agarrar todo. Porque acá es autoritarismo versus democracia, atraso versus civilización, decencia contra la obscenidad en la gestión política. El Estado en primer lugar, los negocios después. Harta está la gente de que el Estado sirva de pretexto para negocios particulares. Terminó el recreo. Orama. ¿Quién va a ser la primera dama? A las putas, siempre preguntar lo mismo. Gracias, Euclides, gracias. Jorge, un gusto realmente, un gusto, un gusto. Bueno, estamos ya con la diputada Katia González, candidata a ocupar un lugar en el Senado. Hola, Katia, ¿cómo estás? La mosca. Te mandaron la mosca. Esta es mi adversario político. No, este es un clásico. ¿Cómo te va, Luis? Encantadísima de compartir esta noche contigo y con la teleaudiencia también. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. Real. De todo un poco. De todo un poco. Primero que nada, ¿por qué querés pasar al Senado? Bueno, en primer lugar porque creo que la Cámara de Senadores es una cámara en donde se puede reflexionar y dentro de lo que el diseño constitucional realizó, la Cámara de Senadores toma algunas decisiones que escapan a la Cámara de Diputados, como por ejemplo la renovación de la Corte Suprema de Justicia, el tema de la asignación de todo lo que significa el servicio diplomático, el ascenso de policías y un montón de situaciones que en la Cámara de Diputados yo no pude, decidir, Fiscalía General del Estado, etcétera. Y creo que hoy tengo la madurez suficiente y la carrera, porque yo quiero contarle a la ciudadanía que no sabe, ¿verdad? Yo fui concejal de mi ciudad del año 2006 al 2010 de Villa Elisa. Paso a la Cámara de Diputados, hoy quiero ser senadora y, ¿por qué no, en el 2028 presidenta de la República? Hay una carrera que creo que le debemos a la ciudadanía para conocer cómo funciona la estructura del poder y de gestión, y la Cámara de Senadores es un paso necesario para cualquier político. ¿Qué es lo peor del Congreso, Katia, hoy? O de la Cámara de Diputados. Vamos a empezar ahí. Y lo peor es que nosotros no tenemos conciencia del daño que le hacemos a la institucionalidad y al Estado de Derecho cuando tomamos decisiones y planteamos temas. Lo peor es que no pensamos en el Estado de Derecho como aquel en donde gobernantes y gobernados estamos sometidos al imperio de las leyes y creemos que de un día para otro podemos cambiar las reglas de juego que le dan estabilidad al sistema, que le dan previsibilidad. Eso es lo peor, la mediocridad, el debate mediocre, monocorde, un debate que no entusiasma tampoco a la ciudadanía para que pueda seguir un poco los temas que se tratan dentro del Congreso Nacional, que son
superlativamente importantes. Y yo le digo un poco en este recorrido a los jóvenes, a las mujeres con las que me reúno, a los trabajadores, que miran por encima la política, que la política se mete en nuestras vidas 365 días del año 24/7, cuando toma decisiones en cuanto al transporte público, a la seguridad, a la salud. Por eso esa indiferencia y esa repulsión que creamos los propios políticos desde una gestión absolutamente antipática y antipopular, tenemos que revertirla de alguna manera y siempre las elecciones son una oportunidad. Yo asisto, veo, sigo, digamos, los debates, tu intento a veces agotador de intentar meter racionalidad en la discusión. ¿Qué es lo más difícil? ¿Es la mediocridad o es la corrupción de tus colegas? De muchos de tus colegas, no todos, obviamente. Y yo no sé si hay una forma de calificar cuál de las dos cuestiones son más peligrosas, o ser mediocre e ignorante o ser corrupto. Yo creo que todo el sistema se alimenta de esas dos cosas y ellos son bastante bien organizados, la CLACE se organiza muy bien para poder que cada proyecto que se mete sea realmente en beneficio de, digamos, particular. Entonces, la corrupción es un tema importante, es un tema transversal, es un tema que nosotros vemos y esto no lo decimos simplemente como algo abstracto. La corrupción no es el bombero y el yacyretero, no es un ser mitológico. La corrupción existe. Te voy a contar una anécdota. Yo creo que el Mencelao es tan impúdica, todo lo que se hace es tan así, a la luz del día, sin ningún tipo de refinamiento, que un fin de mes empiezo yo a ver movimientos raros en la Cámara. Era un miércoles. Empiezo a mirar y empecé a fijarme en los colegas, unos cuantos liberales. La bancada, yo tengo unos cuantos liberales sentados encima, a los costados, y después está la bancada, bueno, colorada. Y yo dije, hoy se cobra el Mencelao. Si hoy allanara la fiscalía y buscara en los bolsillos o cajones de diputados, hoy se podría comprobar que existe realmente algo que parece un mito, un tabú, algo que se repite nomás. Termina la sesión y empiezo a revisar basureros. Y había sobres color madera. O sea, en sobres entregados. ¿Cash o cheques son? No, yo creo que es cash. Dólares. Cheque deja huella, por favor. O sea, claro. Dólares. No sé, yo no vi ¿En efectivo, yo qué? vi los sobres. Y yo vi los sobres todos iguales en muchísimas bancas y le digo a un colega, no podemos hacer esto, le digo. A un colega, y no le pedí permiso, por eso no digo su nombre. Y me dice, sí, Encontraron yo los también sobres. creo, sí, yo también creo que hoy se repartió. Entonces, la verdad es que esto que nosotros hablamos no es algo de anécdota, algo que nosotros decimos nomás. Es algo que pasa. Y a la gente por sus votos los conoceréis. Por eso es que estamos tan, digamos, decididos a llevar en todo el país la necesidad de entender la importancia de la renovación del Congreso. Una renovación postergada en los partidos tradicionales, porque si vemos las listas, el desbloqueo no sirvió para renovar, sirvió simplemente para que corra mucho más dinero. Y entonces hoy presentamos nosotros una alternativa. La Alianza Encuentro Nacional presenta una alternativa en el Senado de la Nación, en diputados y por Asunción y por Central. Convencidos de que no podemos perder este espacio que ganamos en la Cámara de Diputados y que tiene que continuar, y en la Cámara de Senadores poder construir una bancada bisagra que sea capaz de negociar algunos temas. Yo sigo mucho Políticamente Incorrecto y vienen y se sientan los candidatos presidenciales con grandes y elocuentes propuestas, pero nadie habla de la gobernabilidad, de lo necesario que es tener un Congreso que también esté a la altura de las circunstancias, porque ya le quiero ver yo a un presidente de la República pidiendo, te voy a hablar de un tema que parece hasta accesorio, la modificación de la ley del servicio civil, donde se instale la meritocracia, donde haya concursos, donde se ponga un corset a una clase política voraz. Nosotros intentamos hacerlo en pandemia y 100 sindicatos se manifestaron en contra de perder sus privilegios.
Y hay buenos funcionarios públicos, hay que decir, Por supuesto. pero son absolutamente relegados a un segundo plano en sus opiniones y esa ley no va a salir si no hay un Congreso consciente. ¿O vos crees que va a salir? Hablan todos los candidatos a presidente que hace falta una modificación del sistema de las cajas que están deficitarias y que hablamos de millones de dólares y un Congreso que se jubila a los 10 años, que no tiene la altura moral hoy para poder decirle a los otros jubilate a los 70, porque resulta que el cálculo actuarial hace de que vos a los 60 años con 30 años no se sostenga tu caja. Nosotros tenemos que dar señales y primero hay que derogar la jubilación VIP de los parlamentarios. Nosotros lo intentamos en este periodo y lo que conseguimos fue que se elimine el 9% del aporte del Estado, pero no conseguimos la eliminación de la jubilación en sí. Nosotros no tenemos por qué jubilarlos. Y para reformar las cajas tenemos que tener la altura moral. ¿Cómo van a ser estos candidatos a presidente de la República con un Congreso capturado y secuestrado que hace sin ningún tipo de problema y empacho el trabajo sucio? No te va a salir ninguna reforma. O la reforma del sistema de salud, que hoy trabaja en compartimentos estancos, con un Ministerio de Salud que en conflicto de intereses es órgano prestador y a la vez regulador del servicio. ¿Cómo vamos a hacer si requerimos mayoría en ambas cámaras? Entonces, esas son las cosas. ¿Cómo vamos a hacer? Porque hay que, imagínate, voy a poner un ejemplo. En las internas ellos necesitaban a los intendentes. Entonces no tuvieron problemas en violar la ley y darle un año adicional de mandato. Y hoy estresar el sistema electoral simplemente porque ellos eran parte, digamos, de aquellos que iban a mover sus bases. Y eso lo hicieron colorados y liberales. No lo hizo solo la claque colorado, lo hizo la claque liberal también. Katia, mucha gente que te está escuchando ahora, todavía quiere saber por qué descabalgaste tu candidatura. Porque no había plata para financiar. Entre otras cosas. Pero también hubo, digamos, una toma de decisión con el equipo político de que si no queremos comprometer las chances de la oposición para la alternancia en el 2023, nosotros teníamos que hacer un gesto. Y ese gesto fue justamente cambiar de objetivo. A mí no me gusta decir que yo descabalgué. A mí me gusta decir que cambié de objetivo por esta vez. Y porque como estaba... Postergaste, digamos. Postergamos porque el diseño, nosotros lo dijimos, desde el 21 de noviembre cuando enviamos una nota de cronograma para la elaboración de la concertación, hablamos siempre que teníamos que buscar un mecanismo que constitucionalmente no existe, pero que en consenso podíamos llegar. Porque de lo contrario esto se iba a convertir en una interna liberal ampliada, tal cual fue. Tal cual fue. ¿Vos no apoyás igual a la concertación ahora? Por supuesto, nosotros estamos dentro de la concertación. Pero no te veo haciendo campaña con ellos. Y porque yo tengo un objetivo, yo me comprometí para algo con la gente. Me comprometí para fortalecer una pata de la democracia que considero demasiado importante. Lo cual también significa que dentro de la concertación se tienen que hacer algunos esfuerzos para establecer unas mesas políticas y yo no estoy de acuerdo con los liderazgos verticales, Luis. Creo que estamos en una época de liderazgos más horizontales en donde podamos respetarnos en nuestras diferencias y yo no me voy a alinear como Vela en ningún frente, en ninguna carpa y eso tienen que saber. ¿Y hoy en la aliados. concertación no existe esa democracia? Y hoy se está trabajando en eso. Pero si vos me pedís un diagnóstico de lectura de hoy domingo, la verdad es que falta mucho. Pero también hay que entender que es un proceso de maduración. La construcción de frentes en el Uruguay, en Chile, ¿verdad? Con gente tan plural, tan diversa, llevó años. Y este es un esfuerzo que se hizo, pero creo que se puede dar más. Sobre todas las cosas si queremos entender de que este tiene que ser una propuesta de cogobierno. Acá no es que el Partido Liberal va a tener la pluma que decida todo lo que hace a la política pública de reforma con una expectativa enorme que estamos generando en la ciudadanía. Y yo tengo cosas que decir. Y se nos tiene que escuchar en un diálogo sincero, franco, horizontal, donde, repito, no se trate de imponer eso que en el Paraguay es tan común, el cacique partidario que dirige todo,
que está un poquitito, un peldaño más arriba y que no abre las cartas de juego. Y yo quiero saber por qué la Concertación es un cogobierno. ¿Ese es Efraín hoy? No, ese es el sistema político paraguayo en general. Yo no quiero hoy calificar, yo quiero hablar de los modelos, pero efectivamente lo que nosotros hoy sentimos es que en la Concertación se tienen que dar todavía más espacios y seguimos dando. Mientras tanto, estamos haciendo algo fantástico, recorrer el país y decir que el Congreso se tiene que renovar. Recorrer el país y decir que sea quien sea, si llega la oposición, Efraín Alegre tiene que hablar con todos los sectores porque va a ser el Congreso que le dé gobernabilidad. Y nosotros tenemos una función que es constitucional y es clara, el control. Y esa cuestión yo no voy a resignar. O sea que no van a encontrar una senadora ni chupamedia, ni que esté buscando algún cargo o alguna ventaja. Van a encontrar una ciudadana como fui siempre, O sea, si crítica. ganas la Concertación, vos vas a ser igual legisladora, no vas a aceptar un cargo en el gabinete, por ejemplo. No, yo no le engaño a la gente, Luis. No. Acá nosotros nos comprometimos, yo quiero ser la primera presidenta del Congreso Nacional. Nunca hubo una mujer en 33 años. Y creo que me siento preparada para articular y para dirigir un Congreso que, si es un gobierno de alternancia, va a requerir mucho coraje para establecer un orden del día que sea capaz de introducir aquellas reformas que prometemos. Katia, yo tengo por lo menos 30 años de hacer periodismo y pocas veces tuve la suerte de conversar con gente que tuviera tan claras las ideas en política y que las defendiera con tanta firmeza y que tuviera resultados, porque yo creo que vos tenés resultados, digo, con el electorado. O sea, vamos, de un partido casi inexistente, te convertiste en una figura demasiado importante. Para mí es un accidente que seas mujer, pero para tus colegas, ¿es o no un accidente? O sea, ¿te jode o no que seas mujer? Claro que jode. Jode, pero hemos hecho una tarea con otras colegas también, de mucha resistencia hasta conseguir, ¿verdad?, imponernos, porque la verdad fue que en la época de Miguel Cuevas, yo le digo Miguel porque a él no le da la talla de ser Miguel, le Miguel nomás. Entonces Miguel nos decía a nosotros, mi amor, mamita. Los colegas eran diputados, diputadas. Y le educamos con otras colegas de que nosotros no éramos ni mamita ni mi reina, nosotros éramos diputadas. Y así como se refería, o señora en todo caso, pero mamita y mi reina, no sé para quién. Después nos cerraban el micrófono de manera sistemática. Por eso yo una vez me paré, no es que yo quería mostrar los atributos, ¿verdad?, parándome encima de una mesa. A mí me habilitaban el micrófono en el tratamiento de la ley más importante, que era el tratamiento de la Ley de Presupuesto General de la Nación. Y el tipo me dijo, no, vos sos mujer, ya hablaste luego demasiado. Imagínate, no, ya hablaste. Encima luego que ya estás acá y querés hablar otra vez. No, estamos cansados de vos. Te cerramos el micrófono. Por eso yo me paré encima de mi banca. Y creo que construimos algo, no lo suficiente tal vez, pero hemos avanzado mucho en la conquista de los espacios femeninos que claro que inciden. Siempre está, la mujer siempre es histérica, no es que tiene una voz fuerte, la mujer siempre se confunde mucho todo lo que hace al tema de su sexualidad o de que si uno está muy cercana ya es amante de alguien. Yo no sé, no les pasa eso a ustedes, no les pasa. Entonces tenemos que tener muy clara, en primer lugar, muy clara la vocación familiar de que eso va a pasar y cuesta encontrar un marido que realmente aguante eso, ¿verdad? Se banque eso, ¿no? Se banque eso. El pobrecito, mira, cuesta. Pero bueno, nosotros entusiasmados por esta idea que es realmente un emprendimiento familiar el meterse en política, porque nosotros desde la profesión ganábamos mucho más, ¿verdad? No había comparación para lo que es el salario con el cual yo hoy vivo y sostengo a mi familia. Y lo hago porque creo profundamente que el Paraguay necesita de servidores públicos que recuperen el valor de la política, que es el servicio, que es la construcción del bien común, de la felicidad colectiva, como lo quieras llamar. Y eso es lo que nosotros hacemos como una vocación. Pero también queremos que esa vocación dé lugar a la construcción de otros liderazgos que puedan sustituirnos.
Por eso estamos formando hoy en la Cámara de Diputados, la Alianza tiene gente súper joven. Por eso le tenemos a Juan Grassi como candidato a diputado por Asunción y a Raulito Benítez como candidato de Central, por ejemplo, que son, en el caso de Raúl, uno de los líderes de Unano Te Calles, por ejemplo. Ellos tienen que asumir la posta cuando en el próximo periodo Katia decida que va a dar un paso más en su carrera política pugnando a la presidencia y después se retira a formar a gente. No se queda, porque nadie, y aprendimos en este país a querer que figuras como las de Calega Laverna, Hugo Velar o un montón de claques que están instalados parece que son imprescindibles. Y eso tenemos que destruir. Y ese es el compromiso generacional que yo vengo a asumir con el país. Un periodo más, saltamos el peldaño político y nos vamos a nuestra casa a formar jóvenes. ¿Cómo hacen para financiar la campaña? Y es todo un desafío ahora con el tema de las listas preferenciales. Nosotros tenemos en el partido, en primer lugar, unos fondos. Acá hay que explicarle a la gente. Hay un subsidio electoral que lo pagan todos los que nos están viendo. Quien más recibe ese subsidio electoral, el Partido Colorado, le sigue el Partido Liberal y después vienen las otras fuerzas. Nosotros recibimos un subsidio electoral de aproximadamente 700 millones de guaraníes anual, que es parte de eso, se invierte, digamos, lo que se puede, porque no todo, también la ley establece cómo uno tiene que utilizar los aportes y los subsidios, y en los porcentajes que se pueden, se utilizan, y eso es parte de un financiamiento colectivo, porque ningún subsidio puede sostener una campaña individual. Entonces, de ahí viene parte de una financiación muy austera, hay que decir, y otra parte es de nuestro salario, ¿verdad? Y de la contribución de los amigos, que hoy hasta cuesta rendir eso, porque la ley de financiamiento es casi una trampa. Yo no necesito mucho financiamiento, por eso genero a veces mucha envidia en los propios colegas que gastan millones. Yo tengo una herramienta que la vengo trabajando y que es gratis, que son las redes sociales. Y si vos revisás mis redes sociales, las visitan alrededor de 2.500.000 personas por mes, entre seguidores y gente que stalkea. Eso es algo brutal, porque eso permite expandir tu mensaje de una manera increíble. Yo no pauto en mis redes sociales, mi crecimiento es orgánico. Esa es otra cosa que tengo que decir. Fácil es decir yo soy popular en redes porque está pautando todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros hicimos un trabajo y después con la generosidad de ustedes que me llaman y que me hacen, esa es la manera en la cual yo no me preocupo por el financiamiento, ni aunque hoy me traigan una camionada de plata, Luis, y me dicen, esto es para tu campaña política, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esa plata? Si no tengo estructura, si no voy a comprar votos, ¿qué voy a hacer con esa plata? Si ya no necesito hoy, porque mi trabajo es la promoción que nosotros hicimos. ¿Por qué yo voy a contaminar con carteles en las columnas? ¿Por qué lo haría? Si llegas al Senado, yo creo que va a llegar al Senado, para mí es un hecho que va a ser así. ¿Cuáles van a ser tus prioridades? ¿Qué cosas son, digamos, urgentes? Construir consensos. Si no hay consenso, no hay reforma. Y eso tenemos que entender. Las fuerzas tienen que ser capaces de engranar y priorizar los grandes temas que son. Yo soy hiperactiva, te habrás dado cuenta. Yo escribí 3 libros durante este periodo, hice una maestría y un doctorado. El primer libro se llama Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay. El segundo libro es Cartas a Marito o La sordera del Estado burocrático, y el tercer libro es Dejamos constancia. Además hice una maestría sobre la crisis de representatividad y un doctorado que habla de la Ley Marco de Procedimiento Legislativo para la sanción y promulgación de leyes en el Congreso de la República del Paraguay. Y en la maestría y en el doctorado hay 2 proyectos que a mí me gustaría poner a consideración de la ciudadanía y de los colegas. No podemos seguir sacando leyes en 24 horas, Luis. Eso destartala, descalabra todo el sistema jurídico del país. Nosotros hemos establecido esta ley marco que consiste en determinados filtros para que un portillo no te pueda, con un proyecto con errores ortográficos, pasar en la discusión de en plenario. Entonces, llenamos un formulario ex antes, durante y ex post que hable sobre la necesidad de legislar, que hable sobre esto realmente se soluciona interfiriendo la ley. ¿Dónde está el presupuesto para la ley? Vos sabías
que hoy existe una ley sancionada en este periodo que habla de la atención integral a los enfermos del cáncer. Eso existe. Y la semana pasada estaban en las calles los pacientes diciendo necesitamos medicamentos. Lanzamos leyes como por oro, donde no hacemos ese acto reflexivo de explicarle a la gente cómo vamos a financiar. Y eso te obliga a la ley marco, a decir tu fuente de financiación, a hacer un control ex post, donde tiene que volver al año la ley al Congreso para que haga su trabajo. Ejemplo, voy a seguir con los enfermos oncológicos porque es algo que me toca de manera muy particular y creo que destroza familias enteras económicamente hablando y que además necesitamos nosotros entender que esta enfermedad necesita un financiamiento especial. En el 2015 se crea la ley del FONARE, Fondo Nacional de Enfermedades Catastróficas. 2015. Nunca el consejo que establece esa ley se reunió. Tenemos una ley que si volvía para el control ex post al Congreso Nacional, tendría que haber intervenido y preguntadole a la autoridad de aplicación por qué no funciona la ley del FONARE. Entonces, ese es un proyecto técnico muy necesario para el Paraguay y sobre todo yo pedirle a los empresarios, a la gente de trabajo, nosotros no podemos seguir teniendo en el Congreso monos con Gillette que expropiaron una estancia en este periodo productiva, que estaba funcionando, porque se les ocurrió que tenían que darle a un grupo y a los 15 días vino la orden superior y le dijeron que como lo que expropiaste una estancia era de mi amigo, porque si no era lo mejor amigo de alguien, el pobre estancioso se quedaba sin estancia. A los 15 días nosotros tuvimos que revocar la ley que agarramos e hicimos de manera justamente irreflexiva sobre tablas. Entonces, esas son cosas que faltan y creo que es básico para hablar del resto. Después tenemos la ley del sistema de salud que hay que reformar. Básicamente en estas cartas, estas son 10 cartas que nosotros le propusimos a Mario Abdo porque yo creo que desaprovechamos la pandemia para realizar algunas reformas que eran necesarias y para que de ese dolor surja realmente algo, Luis. Te van a acompañar, recordarme, básicamente vos tenés en diputados, o sea, tiene el partido en esta alianza con el grupo de Sole Núñez. Sí, en realidad el Partido Encuentro Nacional realiza un llamado a personas desde la sociedad civil que entran por la plataforma del Encuentro Nacional. Esa es la verdad. Jurídicamente es el Encuentro Nacional. No son afiliados al partido necesariamente. Son afiliados al partido porque de hecho yo recién me afilié hace un año y medio, ¿verdad? Y son invitaciones que se trabajaron, ¿verdad? Y la plataforma es el Encuentro Nacional y también parte, digamos, es del partido Hagamos, que tiene, digamos, determinados cupos también dentro de esta alianza, ¿verdad? Pero la plataforma jurídica que da cabida a candidatos que desde la sociedad civil son invitados es el Encuentro Nacional. Un par de cositas para saber cuál es el posicionamiento ideológico de Katia. Impuestos. ¿Hay que subir o hay que bajar impuestos? Yo creo que esto no es sí, no. A mí me encanta. Categoría. A mí me encantan los periodistas. Sí, no, va blanco o negro. Sí, porque... No. Hay matices, hay que discutir. Sí, hay que subir impuestos al tabaco. Sí, hay que pensar impuestos a, no sé, a bebidas alcohólicas, a cuestiones que hacen, a cuestiones suntuarias. Entonces nosotros sí tenemos que subir impuestos en eso. No en otras cosas que afectan al trabajador de a pie, que afectan a aquellas familias que hoy están contribuyendo más inclusive de las posibilidades en un régimen tributario desigual. Pero antes que pensar en el sí, no impuestos, nosotros tenemos una fuga de más de 1.600 millones de dólares que según estudios van por el camino de la corrupción dentro del propio presupuesto general del Estado hoy. Para que la gente se haga idea, esa fuga es lo que nos endeudamos en pandemia. Porque no trabajamos nosotros, y eso es fácil decirlo, hacerlo lo que es difícil, porque nuestro presupuesto es un presupuesto inercial que crece de manera, digamos, orgánica cada año 5, 6, 7%, donde se priorizan los cargos, 50 millones de dólares tenemos ahora para financiar solamente en una época electoral a más cargos.
Entonces no estamos viendo nosotros que esta construcción del presupuesto tiene que ser diferente y ahí la equidad tributaria es un tema que tiene que hablarse en el Paraguay. ¿Y qué es lo que queremos? Con esta presión tributaria podemos tener una salud de calidad, podemos tener una educación de calidad, podemos tener un transporte público de calidad. Respondiendo a esas preguntas, tenemos que definir cuál va a ser la matriz tributaria. Pero en este momento hay que debatir, hay que confrontar ideas y hay que optimizar recursos. Y sí a algunas subas de impuestos como las que te cité. ¿Cuál es tu opinión de Santi Peña? Y para mí es una persona que está secuestrada por un grupo que difícilmente pueda introducir cambios. Y yo no hablo simplemente desde una visión opositora, sino que yo los padecí, yo viví, yo sé cómo funcionan esas personas que lo rodean. Un Beto Velar, que es su número 1 en el Senado, que fue filmado comprando votos, que tiene toda la familia estructurada sobre la base, ¿qué es lo que le va a poder pedir que vote de reformas? Y así por delante podemos hablar de todo el resto de la lista, ¿verdad? El entorno y eso también la captura hegemónica de un poder que es sumamente peligroso, que es que esté detrás del señor Horacio Cartes. Horacio Cartes se metió en todos los rubros que ustedes se pueden imaginar. Queremos seguir dándole, de 14 empresas trepó a 36. Desde el poder. ¿Y cuál es tu opinión sobre Horacio Cartes? Y que es una persona peligrosa. Es una persona que realmente esa captura de poder hegemónico, esas ansias, él se metió en todo lo que se pudo meter y distorsiona el mercado, porque su objetivo no es que el negocio funcione en libre competencia con otros competidores que están en el mismo rubro. Su objetivo es tener la primacía del mercado y probablemente realizar con eso el lavado de los 500 millones de dólares que le genera el contrabando de cigarrillos. ¿Cuál es tu opinión sobre Efraín Alegre? Y creo que es una persona que tiene su trayectoria, su lucha, hay que reconocerlo, está en la tercera campaña. Sin embargo, también tengo mis críticas hacia él, tiene que ser un liderazgo mucho más horizontal. Tenemos los políticos que dejar de mirarnos al espejo y simplemente escuchar a nuestro entorno inmediato que nos dice que somos los más lindos del reino. Si queremos ganar elecciones, las elecciones no se ganan por automática, las elecciones se sudan. Las elecciones se entusiasma, en las elecciones se valora el liderazgo de gente que no te va a ser incondicional nunca, pero que te va a ayudar a tener gobernabilidad y a poder cumplir algunas de las promesas que realizaste. Entonces, crítica es mi visión hacia el liderazgo también de Frei. ¿Qué opinas de la candidatura de Euclides Acevedo? Y creo que, bueno, no encontró su espacio dentro de la concertación y además, si nosotros entusiasmamos, Luis, no hace falta que estemos todos unidos. No hace falta. Esa es una gran mentira que instala el Partido Colorado, que no se puede llegar si no hay una unidad granítica. Eso no es cierto. Si nosotros entusiasmamos, no importa que esté Euclides, no importa que esté Payo, no importa que esté Chilaver, va a ganar el proyecto político en la oposición que sea capaz de generar confianza y entusiasmo. Él no encontró su espacio en la concertación. Y lo que yo no quiero es que caigamos en ese facilismo de decir que todos aquellos que no están dentro de la concertación son cartistas, porque eso no es cierto y eso aleja a mucha gente crítica. Vamos a comprenderlos y en todo caso a procurar y a establecer mecanismos, que es lo que nosotros pedimos y que no se realizó, para tratar de acercarlos. Y si yo de entrada te digo, vos sos un cartista, entonces ¿cómo yo después te voy a pedir que vos te acerques a mí? Entonces, ojo con eso, ojo con las calificaciones. Acá hay que hacer un trabajo de acercamiento y estableciendo una mesa política con objetivos claros de cogobierno y de esa manera. Entonces, él está en su papel, está en su legítimo derecho de considerar que la concertación no es su espacio de construcción. Nosotros lo que tenemos que acercarnos y ver un poco qué es lo que podemos hacer con él. Y además, yo particularmente creo que él le quita voto a los colorados. Katia, muchísimas gracias. Por favor, acuérdense, Alianza Encuentro Nacional, lista 9, color amarillo. Ya estamos rápidamente con el informe de nuestro compañero Iván, que en esta ocasión, entiendo, estuvo haciendo todo un trabajo sobre este caso que se desarrolla en la Argentina, pero que genera interés en Paraguay. Estamos hablando del juicio que llevan adelante contra los responsables del asesinato
del joven Fernando Báez, hijo de inmigrantes paraguayos radicados hace rato ya en la Argentina y que, bueno, en estos días está entrando ya en su fase final. Así que, Iván, vamos contigo, Iván. Gracias, Luis. Buenas noches. Efectivamente, esta fue la tercera semana de juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el hijo de compatriotas. Este tema que conmociona a toda la República Argentina y también a nuestro país. Ahora se aguardan los alegatos finales y se espera que para el día 31 de enero finalmente se pueda conocer la sentencia. Recordemos, se pide cadena perpetua para los 8 rugbyers acusados de haber asesinado al hijo de compatriotas. En el siguiente informe detallamos paso a paso todo lo que ha ocurrido en este juicio. El juicio contra los 8 acusados de atacar y asesinar a Fernando Báez Sosa entró en su etapa final. Las testificales culminaron esta semana en coincidencia con el tercer aniversario del asesinato al hijo de los compatriotas. Esta es la última imagen de Fernando con vida antes de emprender el viaje a Villa Gesell con sus amigos. La foto fue tomada por su madre el 10 de enero del 2020. Antes de salir de su casa, rumbo a la de un amigo desde donde otros padres llevarían a los chicos hasta Pinamar y de ahí a Villa Gesell. Aquí se lo ve con la mochila puesta y el bolso de viaje al costado. Estas fotos fueron captadas el 18 de enero, 8 días después, ya dentro de la discoteca Le Brick, disfrutando con sus amigos. Ni ellos ni Fernando imaginaban lo que venía después. Y estas imágenes de circuito cerrado muestran a Fernando siendo sacado por los guardias de la disco por la entrada principal. Su camisa estaba rota. Minutos después, ya fuera del local, Fernando, con calzados blancos y camisa desabrochada, cruza la calle para comprar un helado. Después, fallecía por los golpes y patadas que le dieron. Esta semana en Argentina se realizaron varias movilizaciones para reclamar justicia y castigo de pena perpetua a los acusados, que por primera vez rompieron el pacto de silencio y hablaron en el juicio. Prácticamente en todo el vecino país se escuchó el grito de justicia para Fernando. Las calles, casas y murallas se vistieron con las fotografías del joven asesinado salvajemente a golpes. Los carteles pidiendo prisión perpetua para los acusados se multiplicaron en distintas ciudades. El acto principal se realizó en Dolores, donde se realiza el juicio a los acusados del crimen. Allí, una multitud llegó hasta el anfiteatro de la ciudad para apoyar a don Silvino y a doña Graciela, los padres que desde hace 3 años sufrieron la mayor pérdida de sus vidas, una pérdida de la cual no se recuperarán jamás, quedándoles solamente el castigo impuesto por la justicia. Que la memoria de Fernando y su trágica muerte marquen un antes y un después para el cese de la violencia y la intolerancia en la sociedad. La convocatoria realizada por los padres de Fernando invitando a la participación y a la donación no de dinero, sino de alimentos no perecederos y útiles para los necesitados, fue la tónica para transformar tanto dolor en solidaridad. Tras la misa que se hizo en el anfiteatro y la plantación de un jacarandá en memoria de Fer, los padres hicieron uso de palabra. Era nuestro sol, nuestra vida, el que nos daba alegría todos los días. Hoy estamos vacíos, nada quedó en nuestra casa. Estamos los dos solitos. Ha pasado fiestas, navidades, año nuevo y cumpleaños, el cumpleaños de Silvino y también el de Fernando. En mi casa nunca más hubo fiesta. Sin él, la vida se terminó para nosotros. Vinimos acá en Dolores, preparamos nuestra valija con Silvino en busca de justicia. Nosotros no queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. Estos actos se replicaron en otros puntos de la Argentina como en Buenos Aires, frente a la casa donde vivía el joven asesinado, en Villa Gesell, frente a la disco donde lo mataron brutalmente, en Zárate, donde viven los 8 acusados. El grito de justicia para Fernando traspasó las fronteras. Este mensaje y deseo llegaron hasta Carapeguá,
donde pobladores y familiares de Fernando y de sus padres se movilizaron como lo vienen haciendo desde hace varios días. El mensaje de justicia para Fer también llegó hasta la Facultad de Derecho de la UNA. Es que Fernando soñaba con ser abogado, un sueño que ya no podrá cumplirlo. En solidaridad, estudiantes de esta casa de estudios, ataviados de blanco, se juntaron para honrar la memoria y para pedir que este caso no quede impune. El grito también se escuchó frente a la Embajada Argentina en Asunción, donde madres conmovidas organizaron un acto que convocó a personas de distintas ciudades. Ahora se aguardan los alegatos finales que serán televisados, a diferencia de la primera parte del juicio donde el acceso era restringido. Se espera que la sentencia sea dada a conocer el día 31 de enero y marque un antes y un después en las sociedades de Argentina y Paraguay. Perfecto, gracias Iván, gracias. Bueno, con esto nosotros estamos cerrando nuestro programa por hoy, así que tengan todos un feliz resto de jornada. Gracias.